Què tal, com estan? A l'entrevista d'aquest cap de setmana parlem d'un país molt gran i molt important, com és el Brasil, perquè el mes d'octubre hi haurà unes eleccions que alguns consideren un duel èpic, un duel entre el candidat a la reelecció, Jair Bolsonaro, i un vell conegut de la política no només brasilera sinó internacional, Lula da Silva, que als seus 76 anys torna una campanya electoral intentant tornar a una presidència que va ostentar entre 2003 i 2010. En volem parlar amb algú que, per raó de la seva nacionalitat, coneix bé la situació, òbviament, del seu país, però també dels càrrecs que ha tingut. I, a més, és algú que és aquests dies a Catalunya, convidat per la Fundació Pere Casaldàliga i l'associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga, que va conèixer el bisbe Pere Casaldàliga i va treballar amb ell i va tenir una relació molt estreta i que, per tant, entenem que entre una cosa i l'altra ens pot ajudar no només a refrescar-nos la memòria del que ha sigut la figura de Casaldàliga, sinó també de quina és la situació actual al seu país. Em refereixo al senyor Paulo Maldos. Senyor Maldos, bon dia, benvingut. Què tal? Bon dia. Paulo Maldos va ser assessor especial del gabinet del president Lula da Silva, va ser secretari general d'Articulació Social del Gabinet de Presidència del Brasil durant el govern de Dilma Rousseff, secretari de Promoció i Defensa dels Drets Humans, i és algú que, com dic, coneix bé Pere Casaldàliga. Ara, abans de començar l'entrevista, me decía que conocía a Casaldàliga desde hace 50 años, desde 1972, pero usted entonces tenía 19 años, ¿no? Sí, fue cuando, por primer año en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de São Paulo, que tuvimos una gran charla con varios obispos, sería de la teología de la liberación de aquel periodo, ¿no? Todavía no existía la teología de liberación con tal, pero eran varios obispos vinculados al pueblo de Amazonía, del Nordeste, de varias partes del país. Entonces, una conferencia y ahí lo conocí a Casaldàliga hablando de su región, de Araguaia, y ahí nos quedamos amigos hasta su final, hasta su muerte. ¿Qué es lo que le impresionó aquel día de Casaldàliga? Bueno, él habló de un tema que estaba absolutamente censurado en todo el país, ¿no? Que año 72 era el año en que la dictadura estaba plena en todo el país, todos los medios de prensa censurados, por ejemplo. Y en Araguaia pasaba lo que por la historia está siendo llamada la guerrilla de la Araguaia, que eran 69 jóvenes vinculados al Partido Comunista de Brasil que desde el año 69 estaban viviendo ahí en la Amazonía, cerca, ¿no? En la región de Araguaia, mas muy lejos de Don Pedro de la Prelazía. Y estaba ahí conviviendo con la gente, ni se presentaban como Partido Comunista, estaban trabajando como campesinos, pero fueron descubiertos por el sistema policial del Estado. Y el ejército fue ahí para capturarlos y ahí hubo prácticamente 5 años de enfrentamientos y todos prácticamente desaparecidos, asesinados por el Estado. Y Don Pedro entonces esa noche, fue una noche en el teatro de la Universidad Católica, nos hablaba de eso, que nadie sabía. Y fue un impacto inmenso hablar de la situación, 10.000 soldados con napalm, y todo un terror en la región. Y él fue también afectado por eso, ¿no? Porque tropas una vez llegaron a la Prelazía y capturaron, prendieron, torturaron varios misioneros vinculados a Pedro Casaldàliga. Entonces nos contaba todo eso y fue un impacto inmenso, porque era algo muy grande, ¿no? Es un plan del Estado para capturar, prender, asesinar, desaparecer con un grupo de jóvenes de 20 y pocos años, 20, 19 años, eran todos muy jóvenes también como yo en la época. El propio Pere Casaldàliga estuvo a punto de morir al menos en un par de ocasiones, ¿no? En la primera, si no recuerdo mal, mataron a alguien por equivocación pensándose que era él, ¿no? Sí, Pedro, es importante saber, él vivía de forma muy sencilla, sus trajes, sus ropas
sandálias, ¿no? Y él había en la supremacía, en un pueblo chiquito, se supo que mujeres estaban siendo torturadas, mujeres de la comunidad. Y él se fue hasta la delegacia de policía, acompañado de un cura, pero el cura se vestía muy formalmente, ¿comprendes? Con clergyman y todo. Y también era una familia muy aristocrática de Brasil. Y él era bastante progresista, pero venía de una familia. Entonces su figura, su cuerpo, digamos, su ropa era, digamos, muy formal. Y llega Pedro y él en la delegacia donde torturaban a las mujeres para para cuestionar, para exigir que parase la tortura y todo, ¿no? Y ahí un soldado quería matar al obispo. Y entre los dos pensaba que el tipo bien vestido, todo sería Casaldáliga. Y atira y mata un tiro en el pecho al cura. ¿Y el Casaldáliga estaba allí mismo? Sí, al lado. Al lado. Justo al lado. Y ahí Casaldáliga y, bueno, movilizaron a la comunidad, lo llevaron un coche hasta cerca y un avión para Goiânia, la capital más cercana, y lo llevó, pero él murió en sus brazos en el camino. ¿Cómo marcó aquello a Pere Casaldáliga? ¿Cómo le dejó? Bueno, Pedro ya estaba bastante impactado por la realidad de esta parte de Brasil, ¿no? Por asesinatos, por la brutalidad, por la violencia, por el trabajo esclavo, por asesinato de indígenas, por robo de tierras indígenas, invasión de tierras indígenas, por toda la violencia estructural ahí, ¿no? Ya estaba muy impactado, ya sabía que eso pasaba así. Pero claro que asesinar a una persona a su lado, un amigo, claro que lo impactó muchísimo, digamos, y lo confirmó para él su lugar, no solamente en esta región del país, pero en Brasil, digamos, incluso en Latinoamérica. Yeah. Pero no le asustó, ¿eh? Nunca se asustaba con nada, Pedro, nunca. Impresionante, era mucho coraje, siempre muy corajoso y enfrentaba siempre con mucha tranquilidad, digamos, amenazas de muerte, todo tipo de cosas. El Estado siempre estaba muy pequeñito, pero firme siempre. Bueno, y en 2012, cuando ya era bastante mayor, ¿no?, hubo otro intento de asesinato, ¿no? Sí, en esta época yo estaba en la presidencia de la República con Dilma, la presidenta Dilma. Era secretario nacional de Articulación Social de la presidencia y fui responsable por sacar a cientos de invasores de una tierra indígena en la Prelazia de São Félix. Es un territorio chavante que tiene nombre Marauatzed, nombre chavante. Y era una área de un crimen internacional de la dictadura brasileña, que fue en año 66. Aviones de la Fuerza Aérea Brasileña bajaron ahí en esta área, territorio indígena, sacaron todos los indígenas, todos que estaban ahí, su territorio milenar, los llevaron para 450 kilómetros distante, los lanzaron ahí, los dejaron ahí y murieron más de 100 en una semana de sarampión, de tristeza y todo. Bueno, se formó el mayor latifundio del país en aquel momento. Y esta tierra fue de mano en mano, llegó hasta Agip Petroleum, que era una empresa italiana de petróleo. Agip. Agip, sí. Y en el año 1992, hubo la Eco 92 en el país, el Encuentro Internacional Mundial de Ecología, ecológico, encuentro por la cuestión ecológica, ¿no? El gobierno italiano devolvió este territorio para el gobierno brasileño para, digamos, hacer justicia.
devolver la tierra a los indígenas. El gobierno Fernando Henrique Cardoso cumplió, digamos, eso, la demarcación de ese territorio devolvió a los indígenas, solo que cuando devolvió la tierra fue totalmente invadida de nuevo por cientos de familias, de grandes, medianos, pequeños. Y bueno, y Pedro siempre fue alguien que denunció ese crimen internacionalmente, nacionalmente, ¿no? Con sus poemas, sus escritos, sus ponencias públicas, siempre denunció eso. Entonces, cuando fuimos incumbidos por el Supremo Tribunal Federal, ¿no?, la Corte Suprema, para sacar a los invasores que estaban ahí, había prácticamente una pequeña ciudad ahí, con hoteles, con iglesias, con escuelas, todo. Pero invasores, todos que estaban ahí sabían que era tierra indígena, ¿no? Yo fui responsable por coordinar que se sacara la gente de ahí. Para que los ¿Cuántos indígenas, miles de personas? No llegaba a miles, pero algunos cientos, tal vez 700, tal vez. Eran grandes haciendas de 30.000 hectáreas, 50.000 hectáreas. Y yo fui responsable por coordinar esta, llamamos, desintrusão, sacar a los intrusos. Y estaba en eso, pero en la región, Casal d'Alga era muy conocido por haber hecho la denuncia que permitió que eso se quedara en la memoria, ese crimen. Nunca saliera de la memoria del país, del Estado, de los organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, los latifundistas, los hacenderos, lo culparon a él como responsable por esta operación, que fue una gran operación del Estado brasileño, con más de 18 organismos del Estado, salud, educación, de transporte, de policía, inteligencia, de la Policía Federal, inteligencia de Fuerzas Armadas. Ellos estaban trabajando para hacer un trabajo, digamos, pacífico de retirada de la gente, ¿no? Entonces, una noche me llamó el jefe de la Policía del Estado de Mato Grosso, no sabía de mi vinculación con Pedro, y me habló así tranquilamente: supimos, nuestra inteligencia descubrió que hay un plan para asesinar a Pedro Casal d'Alga. Yo estaba con el teléfono, me quedé paralizado así, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué tu inteligencia descubrió? Sí, que el cacique, el líder indígena, también iba a ser asesinado. Bueno, le pregunté lo máximo que pude, y cuando colgué el teléfono, llamé al jefe de la Policía Federal, le pregunté si podía confirmar la información que había un plan para asesinar a Casal d'Alga. Y él, en poco tiempo, en una hora, pienso, me contestó: sí, descubrimos también que hay un plan para asesinar a don Pedro y al cacique Damião. Y ahí entonces tuvimos que hacer una operación de rescate con Pedro, y para llevarlo lejos de ahí y proteger el cacique también, tuvimos que mantener una tropa ahí de policía cerca de la aldea y llevar para muy lejos a Pedro, en la casa de un amigo, don Tomás Balduino, que fue un gran amigo por toda la vida de él, un otro obispo muy importante en Brasil, vinculado a las cuestiones de la lucha por la tierra, por la cuestión indígena y todo. Pero entonces eso, en final de su vida, ya con Parkinson muy avanzado, había un plan para asesinarlo, porque en sus poemas siempre denunció ese crimen de la dictadura. El poder no perdona, ¿eh? No perdona, nunca. Casal d'Alga solía preguntar: ¿cómo va la lucha? ¿No? Sí, sí. Esta era la pregunta, ¿no? En lugar de buenos días o cómo estás, o no sé qué, ¿cómo va la lucha? ¿No? Porque él entendía que la vida era lucha y que todos teníamos que tener una lucha, ¿no? Era esto. Sí, él siempre tenía una visión muy clara, siempre, ¿no? De un conflicto, que vivimos en una sociedad conflictiva, extremadamente violenta, y siempre hay que posicionarse, ¿no? Que dar la cara, que se articular, digamos, participar
de um processo de liberação dessa violência, não? Por via pacífica sempre, pero com muita clareza assim, do caminho, não? Sempre falando de esperança, sempre falando de solidariedade entre os povos, não? Sempre sua visão sempre era incluso mundial, sempre. Não somente Brasil, mas sempre pensava em América Latina, sempre pensava em todo o mundo, digamos. Sus temas eram todos, digamos, como se dice la frase, todo lo que es humano me dice respecto. Sí, todo lo que es humano, nada humano me es ajeno. Sí, me es ajeno, ¿no? Eso refleja bastante su persona, ¿no? Con Centroamérica, ¿no? Un periodo en que él estuvo muy vinculado a la liberación de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, todo el conflicto. Él sacaba un mes cada año para circular com comunidades campesinas nessa região de Centroamérica e veia muito de cerca a violência também aí, não? Os processos que passavam nos anos fines de 70 para 80, El Salvador. Romero, su amigo, don Oscar Romero, era amigo dele. El obispo de San Salvador que foi asesinado. Sí, y en su oficina, la última carta que tenía Oscar Romero en su despacho era una carta para Pedro, que solo faltaba firmar, pero una carta entre amigos. Y fue asesinado rezando una misa en una capilla pequeña en Salvador. ¿Pere Casaldàliga necesita ser santo para tener un lugar en la historia o realmente toda su lucha continuará fructificando? Continuará siempre. Porque digamos, Brasil, tuvimos un largo periodo que fue la lucha contra la dictadura. Tuvimos una dictadura muy larga, de 1964 hasta 85. Y a partir de los años 70 empezó a crecer el movimiento social. Y nunca paró, digamos, hasta el golpe contra la presidenta Dilma, hubo siempre un proceso creciente de lucha social, de diversidad, de luchas en el campo, en la ciudad, jóvenes, estudiantes, campesinos, indígenas, el movimiento negro, los quilombolas que decimos que son los territorios de esclavos, antiguos de descendentes de esclavos, ¿no? Tenemos más de 6.000 en Brasil. Son millones de descendentes directos de los esclavos. Entonces, todos esos movimientos tuvieron una influencia grande de Pedro. Por sus poemas, por sus conferencias, por sus textos, por sus artigos, por sus entrevistas, por toda parte. Hubo una influencia, digamos, en la concepción del movimiento, o sea, de ser algo muy democrático, muy enraizado en los territorios, con mucha participación desde la base, desde abajo. Esta cuestión de ser desde abajo es muy fuerte para Pedro. Y eso pasó para los movimientos, organizaciones, por ejemplo, el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, ¿no? Creció bajo la inspiración de Pedro, claro. Era amigo de toda la gente que eran los dirigentes del MST y escribió mucho para ellos, habló mucho, hizo, digamos, debates y estudios, bueno, con los Sin Tierra de todo el país, todos los conocían y se inspiraban en él. Entonces, todo ese proceso, ese movimiento de Brasil que después de la dictadura participamos de la construcción de la nueva Constitución. Hubo una participación fuerte en el Congreso con todos los movimientos en Brasilia, miles de personas siempre ahí presionando a los constituyentes, a los diputados para elaborar la nueva Constitución, que de cierta manera es bastante democrática, ¿no? Y después también este proceso creció en participación social, participación política, en los gobiernos Fernando Henrique, también Lula y Dilma, una fuerte participación en la construcción de políticas públicas, en salud, educación, concepción de ciudad, un montón de temas. Hubo una participación enorme de la sociedad, de los sectores organizados. Y, digamos, Pedro Casaldàliga
influenció mucho, digamos, la radicalidad democrática, digamos, de esos movimientos, la fuerza de los movimientos, que sea expresión de la base social, no, sin tanto intermedio, una participación directa, ¿no? Y nuestra Constitución reconoce eso. En el artículo primero de la Constitución reconoce la participación social en Brasil, sea por representación, o sea, diputados, senadores, sea directa. Eso está en el texto, en el artículo primero. Eso es fruto de esta lucha, ¿comprende? Y está, digamos, por debajo de todo eso. Claro que hay mucha gente, muchos pensamientos, muchas escuelas de política, muchas líneas políticas, pero Pedro era muy cercano a todos los movimientos. Y teníamos en Brasil las comunidades eclesiales de base, que eran una red inmensa de lideranzas comunitarias, que Pedro ahí circulaba todo el tiempo, influenciando. ¿Y esta participación popular y este avance social es lo que Bolsonaro ha frenado en estos años? Antes, digamos que tuvimos el gobierno Lula, que fue bastante bien sucedido, digamos, 2 mandatos, y al final del cual Lula salió con 83% de aprobación por la sociedad brasileña. Y tuvimos Dilma, que continuó y profundizó varios aspectos de la política de Lula. Eso incomodó ya, muy antes de Bolsonaro. O sea, la perspectiva sería un segundo gobierno Dilma y probablemente una nueva elección con Lula y otra elección porque tenemos 2 mandatos. Dos mandatos. Entonces podría ser más una vez Lula. Dilma, Dilma. Entonces, esta perspectiva, esta posibilidad que las élites brasileñas no aceptaron de manera alguna, ¿no? Y ahí un golpe calculado para hacer caer a la presidenta Dilma, una justificación sin sentido, y para interrumpir, ¿no? Y ahí entonces su vice asumió, Michel Temer, y ahí ya empezó a frenar, Pero cuando hubo la posibilidad de una elección en 2018 y Lula presentarse, entonces ahí toda una maquinaria del Estado, ¿no? La área jurídica, política, para impedir. Entonces un montón de acusaciones sin fundamento alguno contra Lula, más de 20. Hicieron, ¿no? Prendieron a Lula, lo prohibieron de manifestarse durante el periodo electoral, prohibieron de presentarse cuando en las encuestas él estaba en primer lugar. Y todo el terreno fue abierto para Bolsonaro hablar de su lucha contra la corrupción, contra el sistema, un tipo que siempre vivió con el sistema, por el sistema, había más de 2 décadas de diputado federal. Pero con ese discurso sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de, ¿no? de espejo de discusión. Entonces fue un camino libre para él llegar, con todo el apoyo de la gran media, todo el apoyo de los aparatos estatales. Y llegó a la presidencia así tranquilo, no participó de un solo debate en televisión, ni un solo, ninguno. Fue una campaña así tranquila, con un discurso falso y también una articulación internacional con la extrema derecha internacional, con Steve Bannon en Estados Unidos, que ahí le propiciaron también millones y millones y millones de fake news, ¿no? Noticias falsas, orientadas para segmentos de la población específicos de la sociedad, ¿no? Pero a la escala de millones cada día para segmentos distintos, ¿no? Noticias falsas sobre Dilma, sobre el PT, sobre la izquierda, sobre Lula principalmente. Eran ataques masivos de fake news
eran empresarios vinculados a Bolsonaro, que fueron a Rusia, que fueron aquí en Europa, Estados Unidos, Canadá, compraban paquetes de fake news que los sites distribuyeron, pero masivamente, era algo espantoso. Y la justicia electoral no sabía ni cómo manejar eso, que era algo totalmente nuevo. Sí, porque la justicia electoral sabe de la campaña en la radio y en la televisión, pero en las redes sociales no sabe cómo, no puede. Entonces había el representante de Lula, digamos, en la disputa electoral, Fernando Haddad, que fue ministro de Educación, y ahí eran millones, no eran miles, eran millones de mentiras sobre Haddad. Acerca de su vida, acerca de qué hizo como ministro de Educación, y ahí fue algo muy cobarde, digamos. Y el camino libre para Bolsonaro, que cuando llegó al poder, claro, ahí sí fue, no fue frenar el movimiento social, fue ataques. ¿Qué ha sido lo peor de estos años de Bolsonaro para usted? Todo. Es impresionante. Por ejemplo, tal vez para la sociedad brasileña lo más impactante fue la pandemia, la forma de tratar la pandemia, porque es el segundo país del mundo después de Estados Unidos con una tasa mayor de mortalidad, ¿no? Sí, son casi 700.000. 700.000. Casi, son 680 o 90.000 muertos. ¿No hizo nada? Él no aceptaba que se hiciera nada. Él empezó con hablando inicios de 2020, hablando que no era nada. Nadie había que preocuparse porque no era nada. Sería como una gripecita, ¿no? Una gripe pequeña. Todo. Y bueno, eso es de menos, porque empezó, era contra el uso de mascarillas, en contra, pero militantemente, así, contra el distanciamiento social, contra todas las medidas que pudieran salvar vidas, absolutamente todas. Y lo peor fue que fue contra compra de las vacunas, contra. Hasta, bueno, lo que hubo fue una presión social, una presión de los institutos de investigación en Brasil, de salud pública, ¿no? Presión de sectores democráticos, presión de varios sectores que lo obligó a hacer algo. Pero todo su intento era impedir, su concepción era la de, ¿cómo se dice?, de rebaño, de inmunidad de rebaño, ¿no? O sea que cuanto más gente se enferma, mejor, pudiera enfermarse y morir incluso, mejor. Porque decía que los más fuertes iban a sobrevivir. Eso es, él ha dicho eso. Cuanto los más fuertes van a sobrevivir, eso es natural en la sociedad humana, en la naturaleza, los más fuertes vencen. Para vencer. Entonces hay que entonces el auge de la pandemia, él hacía encuentros con mucha gente, ponía crianças, niños en sus brazos, sin mascarilla él, sin mascarilla el niño, abrazaba a la gente así, como para transmitir, ¿comprende? Hizo un montón, cada semana, siempre manifestaciones, y eso llegó a la sociedad, o sea, mucha gente no aceptaba el distanciamiento, no aceptaba mascarilla y bueno, lo acompañaba, ¿no? Yeah. Y no se vacunaba. Él ha dicho que la vacuna, fue algo estúpido, pero dijo que la vacuna podía transformar a la gente en otra cosa, como un animal, como un crocodilo, dijo, un crocodilo. Y eso para la gente muy sencilla del interior, por ejemplo, se puede impactarse. No, lo dice el presidente, ¿no? El presidente ha dicho que, no sé si fue él o si fue un hijo de él, porque sus hijos lo acompañan todo, que ha dicho que la vacuna transmitía el AIDS, la SIDA, la vacuna.
entonces un montón de gente se impresionaba con eso, ¿no? O sea, según los institutos de producción de vacuna, en Brasil tenemos 2, en São Paulo, Butantan, en Río, Fiocruz. Según los cálculos de los experts médicos, que tal vez Brasil, digamos, lo normal, digamos, claro que es horrible, pero sería en condiciones normales, digamos, y con empeño del Estado, pudiera llegar por nuestra población a 100.000, no máximo, de pérdida de vidas. Y murieron casi 7 veces más, ¿no? Casi 700.000. Entonces, esto fue un crimen de Bolsonaro. También ha hecho decretos para flexibilizar el control de las armas, ¿no? Ahora en Brasil hay muchas armas en la calle, ¿no? Sí. Siempre en Brasil hubo como un orgullo nacional el combate a las armas. Eran escenas así que cada año se veía por la media toda, ¿no? De miles de armas y un tractor pasando por encima, destruyendo las armas. Era algo así de un orgullo nacional no haber armas en la sociedad, ¿no? Y él fue al contrario. Sus discursos, él en sus discursos dice para el pueblo armarse porque hay que combatir los gobernadores, los políticos que no le gusta. Entonces, por ejemplo, en el auge de la pandemia, había muchos gobernadores y alcaldes que tenían políticas públicas propias en su ciudad, en su estado, para combatir la pandemia, vacuna, distanciamiento social, mascarilla, todo. Él hacía discursos, la gente armarse para combater a esos gobernadores, a esos alcaldes. Y bueno, y ahora en Brasil, cada tanto se inaugura un club de tiro, donde la gente va a aprender a tirar, ¿no? Y hay ya muchos por la Amazonia, por toda parte, en el nordeste, club de tiro, y creció como 200% la compra de armas. O sea que lo que vamos a vivir en octubre va a ser la madre de todas las elecciones, va a ser una batalla en todo lo alto, ¿no? Sí, está muy preocupante las elecciones porque Lula está así, según las encuestas, desde abril del año pasado, 2021, hasta mayo de este año, Lula está siempre con, según las encuestas, ¿no? Como 40, 45, 48% ya por ganar en primera vuelta. Y Bolsonaro está siempre por 28, 30, 31, 32, menos 27. Eso está como 2 rectas así. Un año todo. Estamos a 5 meses de elección y, o sea, la probabilidad de Lula ganar es muy grande. Y esta desesperación para Bolsonaro y sus seguidores significa aumento de la violencia, claro. Es muy preocupante que vamos a tener violencia, asesinatos y... Incluso la vida de Lula puede estar en peligro. Sí, Lula. Hoy una preocupación muy grande de la campaña Lula es esta exposición pública que es necesario para viajar el país, debatir con la sociedad. Meetings, ¿no? Y la cuestión de la exposición física es muy preocupante lo que pueda pasar, ¿no? Y hay en las redes sociales bolsonaristas, redes sociales, ya surgieron varias manifestaciones así que tenemos que matar a Lula, eso es explícito. Tenemos que matar gente en club de tiro con la cara de Lula, como blanco, la cara de Lula, eso varias veces ya. Y o vídeos de un tipo con arma diciendo, Lula, me espere, que te voy a buscar, te voy a... muchas amenazas directas así, de asesinarlo, muchas. Entonces hay una preocupación tanto del aparato oficial, digamos que Lula tiene derecho como expresidente a un cuerpo de seguridad, como de los movimientos sociales que están
apoyando a Lula, como del propio, claro, del Partido de los Trabajadores, una preocupación estratégica con la vida de Lula. Cuando me dice que las élites han ayudado a Bolsonaro, ¿quiénes son estas élites? ¿Qué negocios hay o qué intereses hay detrás de Bolsonaro? ¿De qué grupos económicos? En primer lugar, los grupos internacionales vinculados al petróleo, por ejemplo, que durante el gobierno Lula que se descubrió el presal, los grandes campos de gran profundidad, ¿no? El petróleo. En el mar. En el mar. Y fue todo un proyecto de sacar eso, ¿no? Significa millones y millones de barriles, y ser uno de los soportes, digamos, de la soberanía nacional. Entonces el dinero que iba de la venta sería para educación, para salud, ¿no? Para inclusión social, había toda una estrategia para la soberanía nacional, para fortalecer el país frente al mundo. Entonces eso, una de las primeras razones para el golpe fue claramente esta, ¿no? Petróleo. Incluso después se supo de que Dilma fue como acá, ¿no? Fue espionaje, hubo espionaje en su teléfono personal. Su teléfono personal fue. Se descubrió que desde Estados Unidos hubo espionaje contra Dilma. Entonces, esa cuestión del petróleo es muy central. Las otras son vinculadas a la política, digamos, financiera, que no privilegiaba el sector financiero, ¿no? De la economía, buscaba más los productores y industriales brasileños con sus fábricas, sus empresas, incluso tenían ya un impacto grande en América Latina y África, incluso Asia. Brasil participaba de los BRICS, construyó los BRICS, ¿no? Se dice que tuvimos una política externa soberana y altiva con Lula. Entonces todo eso incomodaba, desde Estados Unidos hasta los sectores empresariales de las finanzas principalmente, o de estos ramos que brasileños con sus empresas estaban teniendo impacto en América Latina, Asia y África. Entonces fue un ataque, digamos, para cerrar este proceso y someter nuevamente Brasil a la lógica, a los intereses de Estados Unidos. Ahí viene el vínculo de Bolsonaro con Trump, con Estados Unidos, ¿no? No sé si aquí se sabe, pero Bolsonaro tiene una foto famosa en Estados Unidos, continencia, ¿cómo dice? Saludando. Saludando a la bandera norteamericana. Está una foto así con él, saludando a la bandera. Y otra fue cuando intentó encontrarse con Trump en un encuentro de eso. Ya era presidente de Brasil, fue a encontrarse con Trump y Trump no le dio la mano. Y él gritó en un pasillo donde pasaba él, y Trump pasaba y él pasaba. Dijo, I love you. Gritó, I love you. Un presidente de un país con la dimensión de Brasil, gritar al presidente de Estados Unidos. Y ahí Trump hizo así, y él agarró su mano, pero fue solo. Trump lo dejó. Yeah. Ahora se vio con Putin, ¿no? Una semana antes de que estallase la guerra en Ucrania, ¿no? Sí, fue a Putin y volvió a Brasil diciendo que había impedido la guerra, había salvado la Europa porque habló con Putin y los aconsejó a no hacer la guerra y todo. Yeah. Sin embargo, en la entrevista de esta semana a Time, en la revista norteamericana Time, a Lula habló de la situación en Ucrania y dijo que había que entender que también Ucrania tenía responsabilidades en la guerra. Sí, el punto de vista de Lula es diálogo. Si hay una guerra, ¿por qué no funcionó el diálogo? Porque la gente no se dedicó al máximo a sentarse y digamos, llegar hasta
lo máximo de posicionarse verbalmente por el diálogo, manifestar todo y hacer acuerdos, construir pactos. Entonces dijo que todos los lados están errados porque si hay violencia, si hay la guerra es porque ha fallado, no funcionó el pacto, el diálogo. El diálogo, pero en este caso es muy claro que hay un agresor y un agredido, ¿no? ¿No le parece? Sí, claro, una invasión. Sí. Es difícil que funcione el diálogo si vienen a agredirte a tu casa, ¿no? Ah, sí, claro. Pero sí, pero digamos, a ver, desde su punto de vista, sería que había que hacer lo máximo, tal vez su evaluación es que desde los dos lados, toda la cuestión de la diplomacia, ¿no? Los canales abiertos, los canales informales, no se utilizó todo para evitar la guerra. Digamos, Lula es, claro, contra la guerra de cualquier manera. Sin duda. Es decir, que en este momento Brasil se enfrenta a un momento histórico, ¿no? Sí, porque una eventualidad de una victoria de Bolsonaro sería, en mi visión de mucha gente que piensa el país, que busca pensar el país, sería casi como una destrucción del país completa. Porque ya, digamos, todas las políticas públicas o de derechos humanos, todo que se construyó, no apenas durante Lula y Dilma, pero desde el fin de la dictadura, la constituyente, la constitución, que es nuestro marco principal, todos los gobiernos que vinieron después, todas las políticas construidas democráticamente prácticamente fueron aniquiladas. La Amazonía, aniquilada por sus bases en el campo, ¿no? Los latifundistas prendieron fuego, aprovecharon los meses de verano en Brasil, con mucha seca, ¿no? En todas partes, mucho calor. Tenemos, no sé si se conoce aquí, el bioma pantanal. Pantanal es una parte muy húmeda del país, es algo así bellísimo, ¿no? El paisaje de ríos, de agua y territorio verde, ¿no? Es un bioma muy importante para el país. Apenas en una fase, ¿no? Del verano 2021, 40% de todo este bioma fue aniquilado por el fuego. Y la Amazonía, una buena parte de la Amazonía fue quemada por el fuego. Son incendios criminales provocados por humanos y por hacenderos, por gente vinculada a Bolsonaro. Porque él tiene una política simplemente de destrucción. Incluso tiene la frase famosa de él que él vino para destruir, no para construir nada. Entonces, el fuego atingió una buena parte del territorio brasileño y hubo lo llamado el Día del Fuego. Se descubrió eso después, la propia Policía Federal descubrió que había el Día del Fuego. Fue cuando por redes sociales hoy se puede manejar fácil, ¿no? Y entonces prendieron fuegos así por forma proposital en todo el país, en un Día del Fuego, en el bioma pantanal, en la Amazonía, y quemó una buena parte de nuestro patrimonio natural, fue quemado así, por nada. Ahí su visión es llevar la soja, el ganado, principalmente el ganado, entonces sacar indígenas de sus territorios, sacar las poblaciones tradicionales de sus territorios, sacar a los pescadores, a los pequeños agricultores, ¿no? Sus territorios, y poner ganado por todas partes, o soja. Esa es la visión de Bolsonaro y su grupo. O sea, destruir la naturaleza, destruir el patrimonio nacional, destruir las políticas públicas, destruir todo lo que se construyó como valores democráticos, todo bajo ataque y destrucción. ¿Y cree que la gráfica de las posibilidades electorales va a mantenerse así, con Lula por encima, o vamos a ver algún cambio? Es muy difícil un cambio.
porque estos, segundo estudios en Brasil, nunca, cuando 5 meses antes hay una distancia tan grande, es imposible revertir, ¿comprende? Como, porque ya más del 60% de la población ya no acepta Bolsonaro, ya tiene como una repulsa, ¿no? Y Lula salió con 83% y fue inocentado en todos sus procesos, todos los 20 y pico de procesos, fue inocentado tanto por la Suprema Corte, como también la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, reconoció que fue fraudulenta fue, las acusaciones fueron falsas contra Lula. Entonces hay un reconocimiento en la justicia nacional como justicia internacional de que fue un gran fraude. Entonces la población está cada vez más se dando cuenta que hubo una falsedad, una persecución, y eso claro que va a favorecer Lula de aquí para frente cada vez más. Y digamos, es más fácil, eso es una evaluación que hubo la semana pasada de un estudioso de las elecciones en Brasil. Es más fácil que Lula gane en primera vuelta do que cualquier cambio favorable a Bolsonaro. Es más fácil que día 2 de octubre sea la primera vuelta Lula gane do que Bolsonaro cambiará algo en su... Él puede bajar más, pero aumentar es muy difícil. Vamos a terminar, señor Maldos. Me he fijado que lleva un anillo negro. Sí. ¿Este anillo es un regalo de Pere Casaldàliga? No, esto es un símbolo de los que tienen compromiso con los pueblos indígenas en Brasil. Pedro usaba, y Leonardo Boff, otro teólogo, también usaba. Los militantes de Sin Tierra, lucha indígena, de lucha campesina, usamos este como símbolo. Ese es un coco. Un árbol típico de Brasil. Pablo Maldos, moltes gràcies per haver vingut al Diari Ara. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes aquí en Ara y con la sociedad catalana. Moltes gràcies. I ja ho han vist, és com per prendre-hi nota, estar-hi molt pendents i, naturalment, fixar-nos en el que pot passar a Brasil a l'octubre, perquè pot tenir un ressò universal. I, a més, un ressò que ens recordarà una figura d'un català universal com va ser Pere Casaldàliga. Gràcies per haver-nos seguit. Fins una pròxima ocasió.